Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, los temas que vamos a tratar de ver en la sesión del día de hoy van a ser soluciones alternas y terminación anticipada del procedimiento, ¿no? Vamos a ir viendo punto por punto en qué consisten las soluciones alternas y terminaciones anticipadas del procedimiento. Como una justicia alternativa al procedimiento, ¿no? Que en materia penal pues lo recoge el Código Nacional como soluciones alternas, que son dos, que es el acuerdo reparatorio, es una figura jurídica que establece el código, y la suspensión condicional del proceso, y establece como terminación anticipada del procedimiento pues el procedimiento abreviado, que son soluciones alternas, ¿no? Es para decir, le decía yo al principio, es para alternar, buscar soluciones mediante el diálogo y terminar el conflicto de una mejor manera posible, donde los involucrados, pues cada quien obtenga un beneficio, ¿no? Fíjese, profesor, que ahora entré a una conferencia, ¿no? Creo que el juez Luis Parado. La vi, la programación. Lo que me llamó la atención es que hicieron una pregunta de los métodos alternativos. Sí. Cuando ya llegaban a ellos, que si ellos y que quisieran volver a regresar, y él dijo que ya no, que para él, ¿no? En lo personal, que cuando ya llegaron a su instancia es porque ya quieren buscar una solución, ¿no? Porque ya por la judicial ya tienen el caso y todo, y que él ya no lo regresaría, para él, ¿no? Y eso me llamó la atención de que, y también el que le preguntó, pues le preguntó que si podían volver a regresar y él dijo que no. Así lo entendí yo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita vamos a ver el ejemplo que regularmente lo que se regresa es únicamente cuando se quiere hacer un acuerdo reparatorio. Okay. El acuerdo reparatorio, ahorita vamos a ver los ejemplos, se puede realizar en sede ministerial, es decir, ante el Ministerio Público y ante el juez de control. Entonces, lo que no se puede regresar por una solución alterna es la suspensión condicional, porque ahorita vamos a ver uno de los requisitos que exige la suspensión es que se haya dictado la autovinculación al proceso. Entonces, ese sí no se puede regresar para el Ministerio Público para que se haga una solución alterna, porque obligadamente establece que se haya dictado el autovinculación al proceso. Entonces, si no se ha dictado la autovinculación al proceso, no procede esa suspensión. A diferencia del acuerdo reparatorio, se puede celebrar tanto ante el Ministerio Público como ante el juez de control. Incluso el juez, antes de que le formulen imputación, el juez lo puede regresar ante sede ministerial para que allá se celebre el acuerdo reparatorio. Y ahorita vamos a ver que incluso desde que se inicia el procedimiento, les decía yo que es el procedimiento penal, les decía, cuando se presenta una denuncia o una querella de un hecho que la ley señale como delito. El acuerdo reparatorio procede desde que se inicia ese procedimiento y se puede hacer tanto ante el Ministerio Público como ante el juez de control. El Ministerio Público lo puede decretar antes de que judicialice la causa o ejercite la acción penal ante el juez de control. Pero el Ministerio Público, una vez que decreta ese acuerdo reparatorio, tiene que pedir audiencia ante el juez de control dentro de los 5 días
avisándole que decretó el acuerdo reparatorio para que se extinga la acción penal. La extinción de la acción penal tiene como resultado que se inhibe una persecución por los mismos hechos y surte efectos el sobreseimiento de una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, sí se puede hacer el acuerdo reparatorio en esos supuestos antes de que el juez resuelva la situación jurídica, pues porque una vez que ya se le formó la imputación, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional, el juez ya tiene la obligación de resolverle la situación jurídica a esa persona por el término constitucional que tiene el juez de 72 o 144 horas en su defecto, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver eso. Ok. Te decía, aquí voy a compartir pantalla sobre estos temas. Vamos a ver soluciones alternas y terminación anticipadas del procedimiento, ¿no? Y en soluciones alternas, les decía, vamos a encontrar dos que tienen la misma finalidad. Las soluciones alternas y la terminación anticipada del procedimiento son métodos alternativos para solucionar el conflicto penal en este caso. Las salidas alternas tienen sus particularidades. Por ejemplo, la primera salida alterna que contempla el Código Nacional en el artículo 184 es el acuerdo reparatorio, ¿no? Y la otra salida alterna es la suspensión condicional del proceso. Y se conoce y se establece como forma de terminación anticipada del proceso al procedimiento abreviado, que también viene siendo un método para solucionar un conflicto que es de la misma naturaleza penal, pero tiene otros tipos de requisitos y se aplica a otros tipos de delitos que quedan fuera o exceptuados de los que se puede conveniar en el acuerdo reparatorio o en la suspensión condicional del proceso, ¿no? Entonces, eso va a ser el tema de hoy. Soluciones alternas y terminaciones anticipadas del procedimiento, ¿no? ¿Qué es un acuerdo reparatorio? De acuerdo al Código Nacional, ahí lo pueden ver, les estoy compartiendo pantalla. El acuerdo reparatorio, dice, son aquellos acuerdos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Aquí les decía, es un acuerdo de voluntades entre la víctima u ofendido y el imputado, ¿no? Aquí el código diferencia entre víctima u ofendido, que al final de cuentas se puede manejar que el ofendido es aquella persona que es la que resiente el delito, igual que la víctima, pero la víctima puede ser víctimas directas o indirectas. En este caso, las víctimas indirectas son las que resienten indirectamente los efectos de la comisión del delito. Y la víctima directa es la que directamente resiente esa conducta delictiva, ¿no? Como víctimas indirectas del delito, por ejemplo, les doy en un delito de homicidio, para efectos de señalar víctimas indirectas, podemos ser los familiares del occiso, ¿no? Aquellos que dependían indirectamente de la persona, directamente víctima del delito, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que en qué casos proceden los acuerdos reparatorios. Aquí establece el código en el artículo 184. Perdón, en el artículo 187 del Código Nacional, que los acuerdos reparatorios proceden en aquellos delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima u ofendido. Yo les decía que aquellos delitos de querella regularmente son los que
se requiere el requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público empiece a investigar. Les decía yo el ejemplo en las sesiones anteriores, un requisito de querella puede ser un fraude, un abuso de confianza, aquellos delitos que es necesario que se requiera el requisito de procedibilidad, como por ejemplo los daños, cuando tú reclamas daños en un vehículo, ¿cuál es el requisito de procedibilidad para acreditar que tú eres el dueño? Por la factura de esa unidad motriz. Entonces, necesariamente en estos delitos que se persiguen por querella, se requiere individualizadamente el escrito dirigido ante el Ministerio Público de la parte directamente ofendida. A diferencia de las denuncias, les decía yo que la denuncia aplica en aquellos delitos que establece la ley como de prisión preventiva oficiosa, que cualquier persona puede interponer una denuncia. Querella necesariamente tiene que ser la persona directamente ofendida, ¿no? Y hay delitos que el Código Penal para nuestra entidad, el Estado de Sinaloa, admiten el perdón del ofendido o de la víctima. Como por ejemplo, daños, fraude, todos los que regularmente son de querella admiten unos el perdón de la víctima, ¿no? Los delitos culposos en la fracción segunda del artículo 187 proceden delitos culposos, incluso tratándose de homicidio culposo. En homicidio culposo procede un acuerdo reparatorio, ¿no? Aquellos homicidios que se cometan con motivo del tránsito de vehículos se puede conveniar mediante un acuerdo reparatorio. Y la fracción tercera del 187 establece delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, ¿no? Aquellos delitos de robo que son cometidos sin violencia, ¿no? Sin el uso de armas, sin el uso de la violencia moral, procede ese acuerdo reparatorio. Entonces, otra de las características del acuerdo reparatorio, les decía yo, que pueden ser planteados por las partes desde que se inicia el procedimiento, ¿no? Ante el Ministerio Público se puede hacer un acuerdo reparatorio y también se puede hacer ante el juez de control. ¿Y cuáles son los efectos de un acuerdo reparatorio? Pues los efectos del acuerdo reparatorio son que a la víctima se le repare el daño y que se dé por extinguida la acción penal. Si se cumple en su totalidad el acuerdo reparatorio celebrado tanto en sede ministerial como en sede judicial, tienen efectos de la extinción de la acción penal y inhiben una persecución por esos mismos hechos que tiene como efecto una sentencia absolutoria. O sea, si tú en un momento determinado accedes a un acuerdo reparatorio, lo cumples en su totalidad, se extingue y te queda, surtes de efectos, no te quedan antecedentes penales, ¿no? No te queda esa manchita como sentencia condenatoria. Los acuerdos reparatorios pueden ser celebrados de manera diferida. Cuando hablamos que pueden ser de manera diferida, es cuando las partes, por ejemplo, en un delito de daño, si los daños son 100,000 pesos, el acuerdo reparatorio se celebra en audiencia con la presencia de todas las partes. Aquí incluye casi todos los principios que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que deben de ser voluntarios, flexibles, transparentes. Entonces, en el acuerdo reparatorio, una vez que las partes se ponen de acuerdo, tienen que pactar en qué tiempo el tiempo de duración del acuerdo reparatorio y en qué mensualidades o pagos se va a realizar. Cuando se acuerda así, se dice que es
de acuerdo diferido. ¿Por qué? Porque el acuerdo es en parcialidades o en pagos, ¿no? Fíjense que aquí se establece pues facilidades para que el imputado en el delito pueda pagar ese daño que se le reclama en parcialidades, ¿no? Entonces, la fecha o el plazo lo fijan las partes. Cuando no se fija plazo, se entiende que va a ser por un año, pero incluso pueden celebrarlo como máximo hasta 3 años el acuerdo reparatorio. Aquí, regularmente, por ejemplo, en los delitos de homicidio culposo, si se van a un acuerdo reparatorio, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, como daño o indemnización, la ley contempla a favor de las víctimas del delito 5,000 días de salario mínimo, de acuerdo a la unidad de medidas de actualización. Entonces, si sacamos cuenta de 5,000 días de salario por la unidad de medidas de actualización, nos da una reparación del daño arriba de 400,000 pesos en un delito de homicidio culposo, ¿no? O con motivo de tránsito de vehículos, ¿no? Entonces, se puede pactar de manera diferida que el imputado esté dando en parcialidades el pago hasta completar esa cantidad o la cantidad que ellos acuerden. Aquí, una particularidad del acuerdo reparatorio es que el juez únicamente da legalidad. El juez aquí no propone. Aquí las partes son los que lo proponen. Aquí las partes ya van de acuerdo. El juez únicamente le da certeza jurídica que ese acuerdo reparatorio sea de manera igualitaria para ambas partes, pero él no les dice en cuánto se lo pague o él no establece las mensualidades, sino que las partes son las que se ponen de acuerdo y ellas se lo plantean al juez y el juez lo aprueba. Únicamente el juez aprueba y verifica que se den las condiciones para la celebración de ese acuerdo reparatorio. Es decir, que no se medie violencia, que verifique el juez que no se le está obligando a la parte contraria que está accediendo por medio de intimidación, violencia o desconocimiento de la ley, ¿no? Entonces, eso va a verificar el juez de previo y especial pronunciamiento. También va a verificar que ese acuerdo no sea desproporcional, tanto para la víctima como para el imputado. Es de aquí, usted va a verificar que sea de una manera flexible y equitativa para las dos partes, que no sea, les digo, que no sea desproporcional, que decir, que muchas veces en asuntos que las partes quieren salir beneficiadas el doble o el triple de lo que realmente merecen de reparación del daño. Entonces, ahí el juez como órgano de control, como órgano de legalidad, tiene que verificar esa situación de que no sea un acuerdo desproporcional para ninguna de las partes. Tiene que ser de la mejor manera equitativa. Entonces le decía, ahí se da de manera diferida y de manera total. Es cuando en una exhibición pagan todo y acceden al acuerdo reparatorio y ahí mismo en la misma audiencia se extingue la acción penal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un acuerdo reparatorio y un perdón del ofendido. Pues el perdón del ofendido, recordemos, que proceden aquellos delitos que no son oficiosos. O sea, no proceden aquellos delitos que no son oficiosos. Tiene que ser el perdón, que son delitos perseguibles de querella. En delitos oficiosos no procede el perdón del ofendido. Por ejemplo, en el homicidio culposo, el homicidio, por ser homicidio, es delito oficioso, pero sí procede el acuerdo reparatorio. No sé si tengan una duda, pregunta sobre el acuerdo reparatorio.
Entonces decíamos, la oportunidad, ¿cuándo se pueden plantear los acuerdos reparatorios? Dice el Código Nacional en el artículo 188 que desde la primera audiencia el juez puede manifestarle a las partes esa terminación, esa salida alterna consistente en el acuerdo reparatorio. Entonces, para lo cual las partes ya deben de llevar un plan detallado si es que quieren arribar a esa salida alterna, ¿no? Les decía, ¿en qué etapas procede el acuerdo reparatorio? El acuerdo reparatorio procede desde que se inicia el procedimiento, cuando va la persona a denunciar o querellarse, y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Recordemos que el dictado del auto de apertura a juicio oral es la etapa intermedia del procedimiento. Entonces, una vez dictado el auto de apertura, ya no se puede celebrar un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque la etapa pasa al juicio, ¿no? Entonces, básicamente es lo que contiene esta salida alterna que se llama acuerdo reparatorio. Aquí la finalidad es solucionar el conflicto de la mejor manera posible. El otro, salida alterna que establece el Código Nacional en el artículo 191, es la suspensión condicional del proceso. Este tiene otras particularidades distintas a la del acuerdo reparatorio. Ahorita vamos a ver en qué casos procede y cuáles son los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso, ¿no? De acuerdo al artículo 191, dice que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el código, que garanticen una tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Es el mismo efecto que el acuerdo reparatorio. Recordemos que el acuerdo reparatorio, el efecto es la extinción de la acción penal. Igual, una vez que se cumpla la suspensión, también tiene efectos de una sentencia absolutoria. Aquí, si la persona cumple a cabalidad lo que establece el juez de control al autorizarse esta suspensión, surte efectos de una sentencia absolutoria. No le queda antecedente penal al imputado. Otro beneficio es que a la víctima se le garantice su reparación del daño integral y que durante el plazo que el juez fije para el cumplimiento de la suspensión respete las condicionantes que le fija el juez. Entonces, es otra salida alterna que tiene como finalidad descongestionar el procedimiento penal para efecto de solucionar el conflicto de la mejor manera posible, para efecto de que no todos los asuntos se vayan a juicio oral. Entonces, es otra salida que podemos optar nosotros como un método alternativo de solución de conflictos, ¿no? Aquí nos damos cuenta que incluso el código ya te maneja instaurado el procedimiento, tener acceso a las salidas alternas. Igual que el acuerdo reparatorio, la única condicionante que te pone es que, aparte de los requisitos, la única condicionante de tramitología es que se celebre antes del dictado de auto de apertura a juicio oral. Una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, no se puede celebrar ni acuerdo reparatorio, ni suspensión condicional del proceso, ni procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque las partes ya tuvieron todo una etapa que fue la inicial y la intermedia para poder arribar a estas terminaciones anticipadas y soluciones alternas. Si no lo hacen, ya en juicio ya no pueden acceder a esos beneficios. Entonces, por eso cada etapa del nuevo procedimiento cumple su función, de tal manera que ya se le veda a las personas involucradas en el conflicto penal de que lo puedan celebrar
esa disolución en la etapa de juicio oral, porque ya en juicio oral sabemos que ya se somete a potestad del juez de resolver el conflicto que le es puesto a su conocimiento. Entonces aquí en juicio oral ya no se les da la oportunidad, se les ve dar su oportunidad a las partes de solucionar el conflicto de la mejor manera posible, ¿no? ¿En qué casos procede la suspensión condicional del proceso? El artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, en la fracción primera dice que como un requisito primordial es que el juez de control haya dictado el auto de vinculación a proceso del imputado y que ese auto de vinculación, el delito, no exceda de 5 años el término medio aritmético de la pena aplicable a ese delito, que no exceda de 5 años. ¿Cómo sacamos nosotros el término medio aritmético de una pena de prisión? Regularmente, todos los tipos penales, hablando de delitos, establecen una pena máxima aplicable como sanción y una pena mínima, una pena máxima y una pena mínima. ¿Cómo sacamos la mitad, el término medio aritmético? Por ejemplo, en el delito de homicidio, que establece el artículo 133 y 134 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece una penalidad de 8 como mínima a 22 como máxima. Entonces sumamos el mínimo y el máximo y sacamos el término medio. Entonces ahí el término medio son 15 años. Entonces si sacamos la cuenta, no procede aquí la suspensión porque un requisito indispensable de la suspensión, que ese término medio aritmético dice que no debe de exceder de 5 años. Entonces aquí no procede una suspensión. Pero en cambio queremos celebrarlo en un robo calificado que de acuerdo al artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece una penalidad de 2 a 8 años. Sumados nos da 10. Le sacamos el término medio aritmético, son 5 años. En este caso sí procede la suspensión condicional del proceso. Y así es como se sacan las cuentas. Entonces, para nosotros poder acceder a una suspensión condicional como requisito, tenemos que tener que nuestro delito en donde se haya formulado imputación y vinculado proceso no exceda de 5 años ese término medio aritmético. Otro de los requisitos de la fracción segunda del 192, que no existe oposición fundada de la víctima y ofendido. Puede existir oposición en la propia audiencia, en todos los casos en que estoy hablando en el acuerdo reparatorio y en este caso de suspensión, se tiene que hacer en audiencia, ¿no? Ante el juez de control. ¿Por qué? Porque el juez de control verifica todo, todo lo que va a suceder ahí. Entonces, para autorizar la salida alterna, el juez de control debe de verificar también que no haya oposición fundada de la víctima. A lo mejor puede haber oposición porque a la víctima no está de acuerdo porque no se le ha reparado el daño en su totalidad. Entonces, a lo mejor si hay una oposición fundada ahí, el juez no puede autorizar esa suspensión. Otro de los requisitos establecido en la fracción tercera es que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión. Es decir, si yo antes de los 2 años quiero volver a celebrar una suspensión, me va a ser negada. Tiene que haber transcurrido más de 2 años si yo lo cumplí en su totalidad esa suspensión, pero si la incumplí, tiene que transcurrir más de 5 años. Entonces, yo
si quiero celebrar una suspensión y al año quiero celebrar otra, me va a ser negada esa salida alterna, ¿no? No sé si tengan una duda, pregunta, comentario hasta este momento sobre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Soy Alma Chavira. Maestro, en relación a lo que son los delitos, ya Sí. sea delitos no graves o delitos por querella, ¿todos van canalizados a través del tribunal para celebrar la suspensión o se van a ir al Instituto de Justicia Alternativa? ¿O cuáles son los que se van para se llevan a dar una solución a través del Instituto de Justicia Alternativa o de el Tribunal de Garantías? Regularmente establecíamos en la sesión pasada que cuando tú vas e interpones una querella ante el Ministerio Público, antes de que el Ministerio Público la registre e inicie la investigación, si ese delito admite el acuerdo reparatorio, que son los requisitos que decíamos con anterioridad, o si ese delito admite el perdón del ofendido, antes de iniciar el procedimiento el Ministerio Público y ratificar esa querella, te manda al módulo de mecanismos alternativos. Ahí convoca una audiencia, un facilitador, cita a la parte involucrada y celebra una sesión. Y en esa sesión propone soluciones el facilitador, determinar de la mejor manera posible ese procedimiento, ¿no? A diferencia de de los delitos que son oficiosos, ahí no lo canalizan a mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque no procede el perdón de parte ofendida y ni tampoco procede celebrar un acuerdo reparatorio. Pero va a haber muchos casos y delitos que son oficiosos, pero sí puede admitir una suspensión. El ejemplo aquí estamos viendo que no es los requisitos que establece la suspensión, que no exceda el término medio aritmético de 5 años, que no haya oposición fundada de la víctima y que no hayan transcurrido 2 años. Entonces no sé si le quedó claro, compañera. Es decir, al finalizar el plazo de cierre de investigación, es cuando se determina si se va a llevar a través de una salida alterna o no. No, la salida alterna se puede plantear lo que es el acuerdo reparatorio desde que se inicia el procedimiento. Ahí es muy claro el requisito de procedencia de la tramitología del acuerdo reparatorio. Sin embargo, establece desde que se inicia el procedimiento hasta que se dicta el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura se da en la etapa intermedia donde el juez de control ya remite el auto al juez de juicio. Hasta ahí es la fase donde se puede celebrar tanto acuerdo reparatorio, tanto suspensión y tanto como procedimiento abreviado. Entonces, el acuerdo reparatorio se puede presentar desde que se inicia la querella hasta antes del auto de apertura a juicio. Entonces, por eso mande. Perdón, al igual que la suspensión de proceso a prueba. De la suspensión condicional del proceso, si aquí nos damos cuenta, como un requisito, es, a diferencia del acuerdo reparatorio, la suspensión se puede dar una vez que el juez haya dictado auto de vinculación a proceso. Aquí es la diferencia que establece entre el acuerdo reparatorio, que es
cuando vas y denuncias o te querellas, y para la suspensión es como requisito que el juez haya dictado auto de vinculación a proceso. Entonces, no se puede celebrar una suspensión desde que se inicia el procedimiento, desde que tú vas y presentas una querella o una denuncia, sino que procede cuando el juez ya le formularon imputación a esta persona y ya el juez le resolvió la situación jurídica y lo vinculó a proceso. Correcto. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más quiera participar? Bueno, entonces decíamos, suspensión condicional del proceso son los requisitos. Esto se celebra en una audiencia donde se convoca a todas las partes. En la audiencia el juez verifica que se den estos requisitos para poder autorizar esta salida alterna. Si no se dan estos requisitos, el juez va a negar esta salida alterna, puede negar la suspensión condicional del proceso. También en la petición de esta suspensión, cuando el juez la celebra, ya tienen que estar de acuerdo las partes involucradas en el conflicto, que es imputado, víctima, defensor y MP. Pero regularmente los actores principales que se ponen de acuerdo aquí es el imputado y la víctima. Entonces, para cuando el juez celebra la suspensión, ya deben de estar de acuerdo, porque al juez únicamente le van a hacer el planteamiento que arribaron a una salida alterna y les van a hacer el planteamiento sobre el plan de reparación del daño. Aquí es muy importante, recordemos que uno de los objetivos del procedimiento penal a la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, es que a la víctima se le repare el daño. Es uno de los objetivos principales de este procedimiento penal. Aparte de que el culpable no quede impune, que los daños, procurar que el culpable no quede impune y que a la víctima se le repare el daño. Entonces, en todos los casos donde se va a acceder a una salida alterna o una terminación anticipada, se tiene que garantizar la reparación del daño como un derecho de la víctima del delito. Entonces, aparte de que le hacen el planteamiento esas partes al juez, tienen que poner un plan detallado sobre la reparación del daño. El plazo que puede durar la suspensión no tiene que ser menor a 6 meses ni mayor a 3 años. Entonces, ya sobre el plazo y el plan de reparación del daño, las partes le tienen que hacer un planteamiento. También para la procedencia de la suspensión, el juez le tiene que imponer al imputado unas condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional, y para lo cual brevemente les menciono unas, ¿no? Por ejemplo, en el 195 establece como condiciones que le impone el juez de control durante el plazo que le fija para la suspensión es residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión o oficio, prestar servicio social a favor del Estado, someterse a tratamiento médico o psicológico, tener un trabajo, empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario. Esas son las condiciones que puede optar por imponerle el juez de control al momento de autorizar esta salida alterna, ¿no? Y les decía, el plazo para el cumplimiento de esta salida alterna estriba desde los 6 meses hasta los 3 años.
Entonces las partes le van a proponer, pueden ser en 6 meses, si en 6 meses el imputado cumple con todo lo que se pactó respecto a la reparación del daño, cumple con las condiciones que le estoy mencionando del artículo 195 y cumple los 6 meses, si se impone como 6 meses como mínimo para esta salida alterna, el juez va a dictar un auto de sobreseimiento de la causa. ¿Cuáles son los efectos del auto de sobreseimiento? Extinguir la acción penal. Entonces, al imputado le va a quedar un antecedente limpio, no le va a quedar antecedente penal. Entonces, tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional del proceso son susceptibles de modificación. ¿Qué quiere decir con esto? Si el imputado no respeta el cumplimiento sobre ese acuerdo reparatorio o esa suspensión, el juez lo puede revocar. Lo revoca y se va al procedimiento ordinario, a como venía. Se va en sus etapas ordinariamente. Entonces, puede ser revisable el acuerdo reparatorio y puede ser revisable la suspensión condicional del proceso. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le compete avisarle al juez que determinada persona no está cumpliendo? Pues al Ministerio Público. El Ministerio Público le tiene que avisar al juez que el imputado no está cumpliendo con el acuerdo reparatorio o con la suspensión. También lo puede avisar el asesor jurídico victimal. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico victimal pues representa a la víctima ofendido en este procedimiento. Y aparte de representar a la víctima ofendido, pues tiene que exigir la reparación del daño. Entonces, no porque se autorizó el procedimiento de suspensión, se puede revocar. Se revoca y a la persona ya no se le da oportunidad de volver a celebrar otra suspensión por incumplimiento de esa suspensión o ese acuerdo reparatorio. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí. Con toda confianza. Sí, profe, yo. Mande. Si es el imputado es reincidente, también se le puede negar ese beneficio. Si es reincidente, entiendo yo que estás diciendo que tiene antecedente penal. Pues antecedentes que tuvo, chocó un carro, andaba ebrio y causó daños y Si te das cuenta aquí, en la fracción tercera que tengo aquí compartiendo pantalla, establece que no procede cuando hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento. Procede, perdón, que hayan transcurrido 2 años o 5 años desde el incumplimiento. Entonces, no cuentan los antecedentes penales para procedencia de la suspensión condicional del proceso, ni del acuerdo reparatorio. Pero si esa persona, antes de los 2 años, el juez va a verificar si esa persona con anterioridad no haya celebrado otra suspensión. Si esa persona con anterioridad ya celebró una suspensión y no han transcurrido más de 2 años desde el cumplimiento de esa suspensión o 5 años del incumplimiento, en caso de que haya incumplido, se lo va a negar. Pero aquí no se toma en cuenta el antecedente penal. El antecedente penal únicamente es para la reincidencia y para efectos del beneficio, pero en sentencia. Cuando ya el juez dicta una sentencia en juicio oral, si esa persona es reincidente,
le va a negar un beneficio que se llama de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Se parece la terminología, pero no es la misma. Aquella se llama suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sí, y el Código Penal establece sus requisitos de procedencia para esa suspensión. Ahí sí te niega un beneficio el juez, pero en sentencia. Aquí no. Aquí no toma en cuenta la reincidencia. Que que tengas una sentencia condenatoria por X delitos no te toma en cuenta. Te toma en cuenta que no haya celebrado un acuerdo de suspensión con anterioridad y no hayan transcurrido 2 años. Ahí Sí, sí. eso, a ese punto me refería. Ahí, así. Sí procede. Okay. Entonces ya queda claro cuándo lo podemos tramitar esta suspensión, cuando ya vincula proceso, porque es un requisito indispensable, a diferencia del acuerdo reparatorio, es desde que se inicia la querella, desde que se presenta la querella con la denuncia, ¿no? Estos dos son revisables, los puede revisar el juez de control. ¿Con qué finalidad? De revocarlos, porque si no está cumpliendo el imputado le puede revocar porque es un beneficio al que accede él, pero si no cumple el juez se lo puede revocar y que siga a sus fases el procedimiento ordinario, ¿no? Entonces, realmente tiene mucha oportunidad el imputado de acceder a estas salidas alternas, pero también se puede revocar. En muchos casos se incumplen y el juez le revoca y vuelve a seguir su curso el procedimiento ordinario hasta que puede optar todavía posterior a una terminación anticipada. Ahorita vamos a ver cuál es la terminación anticipada. Entonces, ya queda claro el acuerdo, ya queda claro la suspensión. Profe, otra pregunta. Ahorita comentó usted sobre el cumplimiento dividido. Sí, cuando seccionamos, decir, bueno, choqué un vehículo y no tengo para pagarlo en una sola exhibición, pero puedo seccionarlo en 3 años. Pero supongamos que los afectados son 3 o 4 personas. Hey. ¿Cómo se va ahí la reparación del daño? Porque pues tiene que ser económica, ¿no? Pero para reponer los bienes que dañé. Pero ahí cuando son varios afectados, ¿cómo es que se divide? Pues ahí para ese efecto ya debe de haber la cuantificación de la reparación del daño por cada uno de los ofendidos. Entonces, ahí es el acuerdo, le digo, es el acuerdo de voluntades entre el imputado y las víctimas ofendidos. Ellos se van a poner de acuerdo en cuánto les va a dar de mensualidad, si va a ser de manera mensual o quincenal y por el lapso de tiempo que le va a dar para completarle la totalidad de ese daño que le está exigiendo la víctima o ofendido, ¿no? Ahí, en cuantía, ellos se ponen de acuerdo. Si son 60,000 pesos por uno y 60 por el otro, se va a dividir. Ellos se van a poner de acuerdo qué tanto se les va a estar dando. Ok, perfecto. Gracias. Maestro. Mande. Es una duda. Cuando el imputado enfrenta el proceso en libertad Sí. e incumple las condiciones de la suspensión, y cuando se hace la revisión cuando se lleva a cabo la audiencia por revisión de suspensión e incumple, ¿ahí se libra la orden de aprehensión? ¿O qué pasa con ese imputado que incumplió con Que la incumplió garantía? aquí como esta salida alterna de suspensión, la supervisa unidad de medidas cautelares, que es la encargada de supervisar tanto suspensión como medidas cautelares, UMECA, se llama este organismo. UMECA da aviso al Ministerio Público. Profe, ¿no la revoca? ¿No revocada es suspensión condicional? Sí se revoca, pero en audiencia, pero el procedimiento, les digo, el procedimiento es, primeramente, el Ministerio Público le avisa
UMECA le avisa al Ministerio Público. Okay. El Ministerio Público pide audiencia ante el juez de control. Para la revisión de Para la medidas. revisión de la suspensión. El juez fija día y hora para la suspensión. Manda a citar al imputado, a su defensor, a la víctima, al Ministerio Público y al asesor. ¿Por qué? Porque es debatible, ¿no? Aquí también hay debate para verificar por qué motivo está incumpliendo la suspensión. Entonces, si no acude el imputado a la audiencia de revisión de suspensión, pues puede dar motivo a que el juez le libre una orden de aprehensión, pero recordemos que la orden es únicamente un mecanismo de conducción a la audiencia, únicamente para que lo presente a la audiencia que está siendo requerido. Ahí sí le puede librar, pero es por mande. La orden se libra por, entonces se libra por evasión de la justicia. Por sustracción se maneja en el artículo 141 del Código Nacional, por sustracción, porque estando debidamente citado a una audiencia no compareció ni justificó. Entonces, pero claro que tiene que haber quedado debidamente notificado, ¿no? Personalmente. Okay. Para que el juez proceda en consecuencia y pueda solicitud, claro, del Ministerio Público, celebrar audiencia en el que peticione orden de aprehensión. La orden de aprehensión en el nuevo sistema, pues sabemos que es únicamente un mecanismo de conducción a la audiencia que es requerido. Únicamente para que me lo presenten a la audiencia de revisión de suspensión. Y ya no obtendría el beneficio, entonces, para llevarse a cabo la suspensión. Es debatible. ¿Por qué? Porque va a ser en una audiencia donde se expongan los puntos de vista por qué incumplió y el imputado si tiene alguna justificación sobre ese incumplimiento, es debatible. Entonces, si justifica el imputado, únicamente establece el código por una ocasión, darle otra oportunidad, únicamente. Okay. Cuando es debatible y le da sustentos al juez, le da otra oportunidad, pero más que una vez. Y en esa otra oportunidad el juez tiene la facultad de ampliarle el plazo del cumplimiento. Si el juez le puso 6 meses, en esa ampliación le puede poner 1 año, aumentarle otros 6 meses más. Es la única oportunidad que tiene en revisión de suspensión el imputado. Pero siempre y cuando en el debate se justifique ese incumplimiento, ¿no? Ok, gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta para pasar a la terminación anticipada del procedimiento? Aquí ya vamos a acuerdo reparatorio, suspensión y vamos a ver terminación anticipada. Sí, profe, para cuando se va a hacer una reparación del daño económico, ¿quién establece la cantidad? La reparación del daño. Pues la establece. Cuando va a ser económico. La establece si tú ya estás, si ya está integrada la carpeta de investigación. Si son daños, pues tiene que haber una pericial de cuantificación de los daños. Tiene que ser algo que se demuestre con pruebas, pues que materiales que efectivamente eso gastaste tú, o si son daños de choque. Caso de homicidio, por ejemplo. Al homicidio es requisito indispensable, ¿no? Indispensable. Sí, pero es como depende el sapo la pedrada o hay cantidades. No. Legalmente, bueno, ahí por eso les decía al principio, el acuerdo sobre la reparación del daño al final de cuentas queda a disposición de las partes, o sea, que en lo que ellos acuerden, porque el juez únicamente valida, pero también el juez puede haber el caso de que si esa reparación del daño es desproporcional para la víctima o exuberante para el imputado, también el juez de control puede verificar eso. Pero legalmente en un homicidio, les decía, la ley, el Código Penal para el Estado de Sinaloa establece en el artículo 44 que en tratándose de homicidio, la reparación del daño versará sobre 5,000 días
sobre la unidad de medidas y actualización. Entonces, si sacamos la cuenta, 5,000 días de salario de la unidad de medidas y actualización, que anda como en 80 pesos, 80 y tantos, nos viene dando legalmente lo que le corresponde a la víctima del delito, son arriba de 400,000 pesos, 500,000 pesos más o menos, en el delito de homicidio. Que eso es obligadamente el juez, si dicta sentencia en juicio oral, eso lo tiene que imponer el juez de cajón, porque es una pena pública. Ahí sí no es sometida a que se va a conveniar. El juez le tiene que garantizar, ahí sí en sentencia, garantizarle la reparación del daño integral, que abarca daño moral, material y la indemnización por los días de salario, eso que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, esa es la legal, pero si en suspensión, si en acuerdo reparatorio, perdón, las partes se acuerdan 300,000 pesos, pues ya es cuestión de las partes, pues. Pero el juez va a verificar de previo y especial pronunciamiento que no sea tampoco desproporcional. Claro que si están acordando en un homicidio por la necesidad de las personas víctimas del delito, darle 50,000 pesos, pues yo creo que el juez de control no va a autorizar porque legalmente es muy bajo. Ok, profe, gracias. Profe, y en un homicidio doloso, usted comentaba que podía haber una verificación o reajuste de la pena cuando se ha cumplido la tercera parte y se puede interponer un medio reparatorio. Ahí sí para recortar. Ahorita vamos a ver qué es el siguiente, es la terminación anticipada. Ahí proceden en otro tipo de delitos. Si no hay preguntas, procedemos a la terminación anticipada, que es otra salida alterna. Pero si se dan cuenta que aquella se llama soluciones alternas y esta se llama terminación anticipada del procedimiento, que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado también se puede plantear desde que se dicta auto de vinculación al proceso hasta antes del dictado de auto de apertura a juicio oral. Aquí las particularidades es de que cada etapa del procedimiento penal cumpla su función. Entonces, tanto las dos primeras como el procedimiento abreviado ya no pueden ser planteadas en la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque el juicio oral se supone que ya pasó todos los filtros, ya pasó todas las etapas, se les dio todas las oportunidades de que solucionaran sus conflictos y no lo hicieron. Entonces en el juicio oral ya no pueden plantear ninguna solución alterna, ¿no? Entonces el procedimiento abreviado. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado regularmente procede en aquellos delitos establecidos en la ley como de prisión preventiva oficiosa o graves, que excede el término medio aritmético de 5 años. Por ejemplo, en un homicidio doloso, dependiendo si el abogado, una vez verificada la carpeta de investigación y si establece que hay datos de prueba o medios de prueba suficientes como para irte a juicio y te va a llegar una sentencia condenatoria, pues el defensor tiene que aconsejarle, en este caso a su representado, que la mejor opción de solucionar el conflicto y obtener un beneficio a él es optar por el procedimiento abreviado. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento abreviado? Es que si lo aceptas, el procedimiento abreviado, el Ministerio Público puede solicitar una reducción de la pena a imponer. Ahorita lo vamos a ver en el 203, establece la reducción de la pena, es decir, si el delito de homicidio como reducción de la pena mínima, si el delito de homicidio son 8 años, el homicidio simple intencional puede reducir la pena y puede imponer una pena, solicitar una pena de 6 años. Entonces, eso es lo que obtendría de beneficio el imputado, claro, siempre y cuando también tenga sus requisitos. En este caso, el artículo 201
del Código Nacional establece requisitos de procedencia y verificación del juez. El juez tiene que verificar que se reúnan los requisitos para poder autorizar el procedimiento abreviado. Aquí el procedimiento abreviado únicamente procede a petición del Ministerio Público. Además, le decía, procede ya que se dicta la vinculación y antes del auto de apertura. Y uno de los requisitos que debe de verificar el juez de control es que el Ministerio Público solicite el procedimiento abreviado, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. Deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño. Es el primer requisito que debe verificar el juez. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Fracción tercera, que el imputado, uno de los requisitos, chéquenlo bien, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Expresamente renuncia al juicio oral. Ahí en la audiencia donde convoca para el procedimiento abreviado tiene que verificar todo esto el juez de control. Le tiene que preguntar al imputado si reconoce y su derecho a ir a un juicio oral y que si renuncia al juicio oral. Además, tiene que verificar que el imputado le diga que está consintiendo esa aplicación del procedimiento abreviado, es decir, que no medie violencia, coacción o falta de conocimiento o falta de asesoría del defensor. También tiene que verificar que admita la responsabilidad por el delito que se le imputa. Aquí es un requisito que el imputado admita esa responsabilidad y que acepte ser sentenciado él con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Recordemos aquí que si bien es cierto, en el procedimiento abreviado se emite una sentencia de condena, esta se va a emitir en base únicamente a los medios de convicción. Aquí no se va a desahogar pruebas, no se va a desahogar testigos como en el juicio oral. Únicamente basta que el Ministerio Público los enuncie y verifique el juez que estén estos incorporados en la carpeta, verifique a través del defensor que todos esos medios de prueba obren en la carpeta tal cual lo está diciendo el Ministerio Público. Entonces, una vez que cerciore todo esto, el juez de control va a autorizar el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado tiene las ventajas de que se puede reducir la pena. Si checamos nosotros el 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como un beneficio para la procedencia de este procedimiento abreviado. El 202, párrafo tercero dice, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. En el párrafo cuarto dice, en cualquier caso el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima. Entonces, les decía, si el delito de homicidio establece una pena mínima de 8 años, puede solicitar una reducción. Entonces, muchas veces les ha tocado o les han puesto en homicidios penas de 6 años. Claro que también tiene que garantizar la reparación del daño, ¿no? Para que proceda este procedimiento abreviado. El otro ejemplo que me decías, Alejandro, sobre los beneficios,
Esto se da en etapa de ejecución de sentencia. La ley de ejecución penal, la ley nacional de ejecución penal establece los beneficios para acceder y reducir la pena, pero una vez que ya esté firme una sentencia condenatoria. Establece como condena condicional que hayan transcurrido 3/5 partes de la pena. Por ejemplo, si son 20 años, pues tienen que haber transcurrido más de 15 años para poder tú acceder al beneficio de la condena condicional y salir anticipadamente de prisión. También establece la suspensión condicional del proceso que se puede tramitar ante el juez de ejecución competente. Ahí le decía, la suspensión condicional del proceso, si el juez de control en primera instancia condenó y esa persona que esa pena no excede de 4 años, el juez de ejecución le tiene que conceder un beneficio de la suspensión condicional y acceder a ella y salir en libertad. Si está detenido o si está libre, pues acogerse a ese beneficio para que ande con suspensión, condena condicional. Pero eso ya es en ejecución, eso ya lo revisa el juez de ejecución competente, ya sea del ámbito federal, en tratándose de delitos de índole federal o del fuero común. Entonces, todavía la ley, por así decirlo, en ejecución de sentencia, todavía establece beneficios de que si te den la oportunidad de que no cumplas toda la pena, sino que poder acortar tu pena. 3/5 partes o más de la mitad es lo que establece. ¿Alguna duda, comentario? ¿Queda claro? Entonces, para más claridad, voy a compartir unos videos que saqué aquí. Aquí nos explica lo que hasta ahorita ya hemos visto, ¿no? Sobre su autorización o negación de dicha medida. De autorizarse, el cumplimiento del plan de suspensión condicional del proceso no deberá exceder de 3 años actual. A lo largo de 5 videos te explicaré 5 clases de salidas alternas que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite, a fin de evitar que una persona sea condenada a prisión o que ésta permanezca el menor tiempo posible presa. Estas salidas alternas pueden ser solicitadas durante el desarrollo ordinario del procedimiento penal bajo el esquema del nuevo sistema de justicia penal. Aún si ha sido condenado a pena de prisión, existen 2 clases de salidas alternas aplicables aún después de haber sido emitida una sentencia condenatoria final. En este video te explicaré la primera clase de salida alterna, la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es aquella solución alterna prevista para la solución de conflictos que permite que, a través de una serie de condiciones impuestas al imputado, obtener al cumplimiento cabal de tales condiciones la extinción de la acción penal con efectos de sentencia absolutoria que permita dar por concluido el procedimiento penal. Tal beneficio está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su apartado forma de soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Este beneficio podrá ser solicitado en audiencia oral en presencia de un juez de control, tanto por el imputado como por el Ministerio Público. Para hacer efectivo dicho beneficio, deberán estar de común acuerdo las partes en que éste sea aplicado. Podrá ser solicitado posterior al momento de la audiencia oral en que el imputado haya sido vinculado a proceso por el juez de control, únicamente por delitos cuya pena media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años, así como que no haya inconveniente alguno por la víctima, ofendido e imputado, y que, siendo el caso, hayan transcurrido al menos 2 años en que el imputado haya dado cumplimiento a una suspensión condicional del proceso previamente. La suspensión condicional del proceso suspende la continuación del procedimiento penal, el cual dará continuación si el imputado incumple con las condiciones fijadas por el juez de control.
La forma en que se solicitan en el desarrollo de la audiencia oral es la siguiente. Por parte del defensor, su señoría, en conversaciones previas sostenidas entre el agente del Ministerio Público y el suscrito, hemos llegado a un acuerdo en común en solicitarle a usted sea aplicable el plan de suspensión condicional del proceso, contenido en el numeral 191 y 192 de la Legislación Nacional Adjetiva Penal. Por tal motivo, solicito a usted se abra debate para solicitud de dicha medida de solución anticipada. Inmediatamente se expondrán los motivos que permiten sea posible su invocación. Por parte del defensor, su señoría, es indiscutible que el delito por el que el señor, en este caso Juan Pérez, es por el de, en este caso, abuso de confianza, el cual, tomando en cuenta la pena de prisión señalada en la ley en comento, no excede en su media aritmética en 5 años, toda vez que el delito por el que se le vincula proceso en esta honorable audiencia es de 3 años, siendo su media aritmética de 1.5 años de prisión ordinaria, fundamento por el cual esta defensa considera que tal medida ofrecida por el representante social, el Ministerio Público, es en su totalidad ajustada a derecho. Por tal motivo, solicito a usted sea concedida tal medida de solución alterna en beneficio de mi cliente. En este mismo debate se deberá exponer el plan de reparación del daño causado por el delito. Inmediatamente, el juez de control dará por cerrado el debate y deliberará sobre su autorización o negación de dicha medida. De autorizarse, el cumplimiento del plan de suspensión condicional del proceso no deberá exceder de 3 años ni ser menor a 6 meses. Las condiciones para aplicar podrán ser algunas de las siguientes: residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control, prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario o cualquier otra condición que, a juicio del juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Al finalizar la suspensión condicional del proceso, esta se verificará en una nueva audiencia oral de su cabal cumplimiento y posteriormente se finalizará el procedimiento penal de haberse cumplido o su continuación penal en caso de no haberse cumplido a criterio del juez de control. No te pierdas nuestro siguiente video donde te explicaremos la siguiente salida alterna. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Tu Abogado Virtual, dale like y comparte. En este video te explicaré la tercera salida alterna a la prisión preventiva. Este es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es aquel celebrado entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. No es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias como la mediación o la conciliación. Aunque este sería regulado por leyes especiales, el Código Nacional de Procedimientos Penales no se quedó atrás y decidió incluirlo como definición general. En otras palabras, el objetivo que buscan en este video te explicaré la tercera salida alterna a la prisión preventiva. Este es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es aquel celebrado entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. No es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias como la mediación o la conciliación. Aunque este sería regulado por leyes especiales, el Código Nacional de Procedimientos Penales no se quedó atrás
y decidió incluirlo como definición general. En otras palabras, el objetivo que buscan los acuerdos reparatorios no solo consisten en la reparación del daño en valor económico, sino de una reparación del daño atendiendo los alcances que estos han tenido y siempre atendiendo las posibilidades del imputado de tal reparación. Estos procederán únicamente en 3 supuestos. En delitos que se persiguen por querella, ya sea de víctima u ofendido, o que admitan el perdón de la víctima u ofendido. En delitos culposos, o en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederá el acuerdo reparatorio en aquellos casos en que el imputado haya celebrado acuerdo reparatorio previo en otros delitos de carácter doloso, ni tampoco en delitos de violencia familiar. Tampoco será procedente cuando el imputado haya incumplido anteriormente con algún acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio podrá ser solicitado desde la interposición de la denuncia o querella y hasta antes de dictar el auto de apertura a juicio oral. En caso de solicitarse, el juez de control, hasta por un término de 30 días, podrá suspender el procedimiento penal acusatorio, a fin de que las partes dispongan del acuerdo reparatorio. En caso de no llegarse a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso en donde se quedó. Para el cumplimiento del acuerdo reparatorio se podrá hacer de inmediato o diferido, es decir, que si no es posible ser resarcido de inmediato el daño, podrá diferirse en plazos. Si no se fija término alguno, entonces se entenderá que el acuerdo reparatorio lo será por un año. La solicitud de acuerdo reparatorio podrá ser aprobado por el juez de control desde la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público desde la etapa inicial. Como ejemplo, podemos citar el caso de una persona que por descuido golpeó con su propio auto el automóvil de otra persona. Esto podría desembocar en el delito de daño a las cosas por culpa. Sin embargo, atendiendo la figura de procedibilidad, es posible solicitar el acuerdo reparatorio. Será entonces frente al juez de control en determinado quién resolverá el plan de acuerdo reparatorio solicitado por el agente del Ministerio Público. Entonces, queda fijado que el pago para la reparación integral del daño lo será por el término de 6 meses, a través del cual, mes con mes, el imputado deberá realizar el pago de determinada cantidad hasta alcanzar el monto total del pago por concepto de reparación del daño. Una vez realizado el pago total, mediante audiencia y frente a un juez de control, se resolverá lo conducente a dicho cumplimiento y declarará hasta entonces extinguida la acción penal. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, Tu Abogado Virtual. Ahí está el ejemplo del acuerdo reparatorio y la suspensión, y aquí tengo el ejemplo de del procedimiento abreviado. Número 1. El plan de suspensión condicional del proceso, que es cuáles son sus beneficios y en qué momento procesal puede invocarse. Fue el mismo. Ahora, en este video te explicaré la salida alterna número 2, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es aquella forma de terminación anticipada en la que la persona a quien se le imputa el hecho con apariencia de un delito reconoce su participación en el hecho delictivo del cual se le señala, en virtud de que, al hacerlo, tanto el juez de control como el agente del Ministerio Público permitan la reducción de la sanción que se le imponga al imputado mismo. Las reducciones a las sanciones que le sean impuestas pueden ser a la pena de prisión, al pago de la reparación del daño o al pago de la sanción pecuniaria. Esta salida alterna podrá ser solicitada a través del Ministerio Público y siempre con aceptación de la víctima de que se le conceda al imputado tal beneficio. Este beneficio podrá ser solicitado a partir de la etapa inicial y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Para conceder el beneficio de procedimiento abreviado al imputado o acusado, según la etapa procesal en la que se invoque tal medida, el juez deberá considerar ciertos aspectos. Que se acredite que se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral, así como de los alcances del procedimiento abreviado, que el imputado expresamente renuncie al juicio oral, que el imputado consienta la aplicación del procedimiento abreviado, que acepte ser sentenciado con base en los formularios que exponga el agente del Ministerio Público al formular la acusación.
No podrá ser materia de impugnación mediante juicio de amparo la responsabilidad del individuo o acreditación del delito, ya que la naturaleza de esta salida alterna tiene sus bases jurídicas sostenidas en tales tendencias y que por más fueron expresamente aceptadas por el individuo señalado por la comisión del hecho delictivo. El juez determinará, previo a los análisis y valoraciones controvertidas por el agente del Ministerio Público, así como la víctima, ofendido, defensor y asesor jurídico, la sentencia a imponer al imputado o acusado, ya sea pena de prisión, sanción pecuniaria y la reparación del daño. Al imponerse dicha sentencia, cualquiera de las partes podrá apelar tal determinación judicial en un lapso no mayor a 5 días. La correcta aplicación y cumplimiento de una sentencia corresponderá a las instituciones de dependencias gubernamentales de supervisar e informar al juez de ejecución de tales criterios. En los casos de prisión preventiva, se descontarán los tiempos que el sentenciado ha permanecido recluido en los centros de reinserción social en tanto no se resolviera su situación jurídica. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Ahí están los 3 ejemplos de las figuras que hemos visto. No sé si tengan alguna duda, preguntas sobre estos 3 temas. Que todavía es otras oportunidades que se le da para solucionar el conflicto a las partes involucradas de la mejor manera posible, ¿no? Y que una de las finalidades han visto, pues, que por una parte obtenga un beneficio el imputado y por otra parte a la víctima se le repare el daño causado. Recordemos que, pues, que con anterioridad en el otro sistema, pues, no estaba establecido a nivel constitucional que cuando un juez emite una sentencia de condena, obligadamente no debía de absorber la reparación del daño. Es un derecho ya, un principio establecido en el artículo 20, apartado A, fracción primera, que a la víctima se le repare el daño. Pero para que pueda acceder a esos beneficios el imputado, pues tiene que estar plenamente garantizado, ¿no? Y que el juez verifique que está debidamente garantizado esa reparación del daño. ¿Para qué? Para poder solucionar el conflicto de la mejor manera posible. ¿Dudas, comentarios? ¿Quedó claro? Profesor, pues en el procedimiento abreviado se garantiza una disminución de la condena o declararte culpable. Sí, tiene uno de los beneficios es que te reduce, pero esa es a petición del Ministerio Público, te puede reducir. Aquí en el procedimiento abreviado, el juez nada más lo autoriza. Haz de cuenta que el juez la autoriza a petición del Ministerio Público y la puede reducir. O sea, la pena, aquí la pena es negociable, pero entre el Ministerio Público y el imputado. Cuando es en juicio oral, la pena no es negociable. En juicio oral el juez la impone por dispositivo de que el juez es el que impone las penas y medidas de seguridad. Pero en el procedimiento abreviado hay una excepción. Aquí la impone, pero a petición del Ministerio Público previo acuerdo que haya hecho con el imputado y su defensor. Y por decir ahorita en esta época de pandemia, por decir si hay un acuerdo ya económico pues y aceptado pues entre el imputado y la víctima, pues, y si el que recibía el beneficio económico muere por COVID, ¿lo recibe sus familiares directos inmediatamente o tiene que ser otro acuerdo o cómo se No, lleva? pues si es en procedimiento abreviado, el Código Penal para el Estado de Sinaloa establece tanto terceros obligados a la reparación del daño como terceros que tienen derecho a la reparación del daño. Hay un orden de preferencia en el Código Penal para el Estado de Sinaloa propuesto en el artículo 39 que establece que en orden de preferencia al pago de la reparación del daño a favor de la víctima en primer plano es las personas que dependían económicamente de la víctima.
su esposa, y ahí se va en orden de prelación, los grados que ocupa la preferencia. Igual, terceros obligados a la reparación del daño. Cuando el imputado no puede cubrir o no tiene, se le puede exigir a un tercero, en este caso al ascendente, sus descendientes, en línea recta, todos los parentescos que abarca el Código Penal, lo puedes exigir a un tercero obligado si el imputado no lo puede pagar, el sentenciado en este caso. Entonces, por el hecho de que muera entonces la víctima, no se piense que quede impune y que no se le paga, ¿no? Se le exige y se le paga al tercero, al que tiene derecho, ¿no? En orden de prelación establecido en el artículo 39 del Código Penal. Gracias, profesor. En la contraparte, profe, también si fallece el imputado, pues los familiares consanguíneos son los que tendrán que cubrir la reparación del daño, ¿no? Son terceros obligados. Así es. Y también establece un orden para exigírselo a los familiares, ¿no? Que incluso el Código Penal también maneja para exigir muchas veces ha tocado el caso de que el imputado cumple toda la pena. Si él en transcurso del cumplimiento de la pena quiere acceder a un beneficio de los que le estoy hablando, que es ya en ejecución de sentencia como condena condicional o remisión, tiene que garantizar la reparación del daño, pero hay casos en que el imputado cumple derecho, como se dice, si son los 20 años que me impusieron, los 20 años los voy a cumplir para no pagar la reparación del daño. Entonces, ahí sí no se le puede exigir porque el artículo 20 constitucional establece que cuando cumpla la pena, tiene que salir en libertad. Entonces, no puede quedar preso porque no pagó la reparación del daño. Pero esta reparación se puede exigir por la vía civil también, por el pago de daños y perjuicios. Responsabilidad civil objetiva se puede exigir ya sea directamente al imputado o ya sea un tercero obligado. Si tiene bienes, incluso se le puede establecer un juicio ordinario donde se le puede ejecutar un bien para garantizar la reparación del daño a favor de la víctima. Incluso si nos damos cuenta, el Código Penal, con la finalidad de garantizar esa reparación del daño desde el inicio del procedimiento, cuando está la carpeta de investigación en etapa inicial, que todavía no se judicializa ante el juez de control. Yo como víctima, a través de mi asesor, le puedo solicitar providencias precautorias al juez. ¿Cuáles son estas providencias precautorias? Estas van con la finalidad de garantizarle la reparación del daño a la víctima. Por ejemplo, yo le solicito una providencia precautoria con el embargo de bienes o la inmovilización de una cuenta bancaria. Si el imputado tiene dinero en el banco y para fin de que me garantice a mí la reparación del daño, yo puedo solicitarle al juez de control una providencia precautoria. Esto es con la finalidad de que ya se vaya garantizando provisionalmente el acceso a la reparación del daño. Entonces, eso... Profe, pero con lo que acaba de decir, es opcional para el imputado si quiere reparar el daño, ¿no? O quiere terminar la condena. Sí, por eso le digo, pues, si él no, cuando quiera hacer algún beneficio, tiene que garantizar. Pero si él cumple, si le ponen los 20 años, él cumple, él se va, pues ahí ya no puede estar preso. Entonces, no hay garantía al 100% para la víctima. No, se puede exigir por la vía civil. En este caso, ya que sale, puede exigir por la vía civil. Entonces, por eso muchas veces el procedimiento se termina en abreviado. E igual ellos cuando es en etapa de ejecución, si le ponen 20 años, a los 12, 13 años ya puede tramitar un beneficio de reducción. Maestro. Mande. Y, por ejemplo, dice usted que va por la vía civil, ¿no? Cumple la pena la persona, pues queda pendiente la reparación del daño.
¿cuánto tiempo tiene la víctima o el ofendido para solicitar la reparación del daño por la vía civil para que prescriba eso? Antes de que prescriba, pues, o cuánto tiempo prescribe a favor, pues, ahora sí que de la persona, ¿no? El que causó el daño. O Así para es. que lo cobre por la vía civil, el afectado. ¿Cuánto tiempo pueda pasar? Tiene que pasar. Pues una vez que sale en libertad, tengo entendido que no deben de transcurrir más de 2 años porque prescribe pues, ese derecho que tiene la víctima de reclamar por la vía civil. Que incluso es un caso muy remoto, les digo yo, no se ha presentado, nunca me ha tocado en el transcurso de los años que tengo trabajando que se tenga que exigir por la vía civil. Regularmente, pues los imputados acceden a beneficios en ejecución de sentencia y al final de cuentas terminan pagando la reparación del daño, ya sean parcialidades o mensualidades, pero la pagan. Pero eso es una opción que hay, pues, de que poderla reclamar en la vía civil. Sí, así es. Incluso ahora con la otra novedad que está en cuanto a reparación del daño, hay una ley general de víctimas del delito que establece que hay un fideicomiso o fondo para que las víctimas del delito accedan a la reparación del daño cuando el imputado no se las garantiza o no se las paga. En este caso el Estado les paga. Pero ahí tienes que seguir un procedimiento a través de un organismo que está reconocido por la Ley General de Víctimas. Entonces, cuando no te lo paga, tú te lo puedes exigir al Estado a través de este fideicomiso. Ya establece en la Ley General de Víctimas, establece ese cobro al gobierno a través de ese fideicomiso, la reparación del daño. Entonces ahí hay más garantías para que en su momento determinado a la víctima se le pueda reparar el daño. ¿Alguna duda otra para terminar, dar por terminada la sesión? Si no hay dudas, pues vamos a dejar ya para los trabajos finales. Ya ve que esta es la última sesión de esta asignatura. Vamos a dejar un resumen del procedimiento abreviado. Con sus palabras, ustedes van a emitir una conclusión. ¿Qué les parece el procedimiento abreviado? ¿Es benévolo? ¿Qué es lo que pueden dar ustedes desde su punto de vista? ¿De cuántas cuartillas, profe? 3 cuartillas mínimo. ¿Ese se lo vamos a mandar al correo o lo subimos en qué unidad o en qué actividad? Súbanlo en la unidad 2, unidad de apertura, actividad de apertura. Entonces, si no hay dudas, preguntas, pues fue un placer haber estado compartiendo estas clases con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Espero hayan sido entendibles, sobre todo. Pues es la labor del facilitador. Esperar que transmitir o dejar algo a sus alumnos. En este caso, pues quisiera saber si fue entendible las clases o si tienen dudas, pues estamos a tiempo para aclararlas.
Entonces nomás se sube la unidad 2, esa actividad, ¿verdad? La 3 nada. No, ya yo les comunicaría por el chat. Si ocupo que suban en la unidad de unidades de desarrollo y en la unidad de cierre, ¿no? De la unidad 2. Yo les comunico por el chat. Ok, perfecto. Ok, gracias, profe. No, todo muy bien, De mi parte, muchas gracias, profe. Hoy vamos a estar a la orden. Cualquier duda, ahí estamos a la orden y esperemos por vernos de nuevo. Gracias, profe. Muy interesante su materia. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Maestro. Buenas noches. Bye, bye.